Hola chicos y chicas, gente creativa, bienvenidos al canal, soy Danay y les invito a acompañarme en un nuevo vídeo. Muchas gracias por haber dado clic y acompañarme en este ratito creativo. Estaba grabando un vídeo donde decoro una botella con temática navideña y usando esta pasta que ven ahora, que imita un poco lo que es la nieve, se me ocurrió que a lo mejor a ustedes les interesa el paso a paso de cómo hacer esta pasta, así que en este vídeo les muestro cómo hacerla. Es muy fácil y los materiales que utilizo seguro que ya los tienen en casa o son muy fáciles de encontrar. Lo primero es encontrar un bote o recipiente hermético para que una vez preparada la pasta se conserve por mucho tiempo. Aquí les muestro cómo queda con el papel bien picadito, bien cortado, y se puede manejar muy fácil con la espátula. Si después de ver la pasta les gusta la consistencia, creen que le van a dar mucho uso, le van a sacar partido, les invito a que me acompañen en el paso a paso. Como decía, lo primero es tener un recipiente adecuado para preparar y guardar esta pasta. Los materiales son papel higiénico, agua, cola blanca de carpintero o de las que usamos para las manualidades y pinturas acrílicas. La pintura acrílica es opcional, pueden dejar la pasta sin colorear hasta el momento en que vayan a hacer un proyecto y le pueden dar el color que deseen. Comienzo cortando pedazos de papel, voy a usar 11 cortes por si quieren saber la cantidad exacta, está entre 10 u 11. Estoy rompiendo en pequeños pedazos el papel higiénico. Prefiero hacerlo a mano, no uso licuadora porque tendría que poner mucha agua y no quiero que el papel se humedezca demasiado. Cortados en pequeños pedazos los papeles, lo siguiente es humedecerlos. Es muy importante no poner agua en exceso. Estoy usando un atomizador de agua porque de este modo controlo mejor la cantidad que va cayendo. Y voy removiendo los papeles para que se humedezca el interior. Si por casualidad se mojasen demasiado, aconsejo exprimir la bola de papel y quitarle el exceso de agua. Con la espátula voy haciendo cortecitos con la punta y los bordes dando en la pared del recipiente. De este modo también estoy ayudando a que los papeles vayan cortándose y cada vez queden más pequeños los pedazos. Ahora voy a añadir la cola poco a poco. Comienzo con una cucharada grande de cola blanca. Y remuevo con la espátula haciendo los movimientos que comentaba hace un momento. Voy picando con la punta y cortando con los bordes de la espátula. Con esto sigo cortando los papeles en pequeños pedacitos. Voy removiendo para que la cola se integre en el papel y a la vez voy cortando con la punta de la espátula y dando en la pared del recipiente con los bordes de la espátula. Así la espátula está trabajando a modo de cuchillo. Ahora voy a añadir otro poco de cola blanca, esta vez media cucharada. Y este paso es opcional, añadir el color a la pasta. Yo voy a añadir pintura acrílica blanca porque voy a usar la pasta como si fuese nieve, así que añado una cucharada de pintura acrílica blanca. Si van a usar esta pasta sobre alguna superficie, cartón o papel que absorba la humedad, es muy importante antes de poner esta pasta papel dar una capa de imprimación. Esta es una pasta muy húmeda y si no protegen ante la superficie donde la van a aplicar va a absorber la humedad y les puede estropear el proyecto. Ya está lista la pasta papel, como ven es muy fácil de hacer y los materiales son muy sencillos. Papel higiénico, agua, cola blanca y, opcional, pintura acrílica si desean darle color a la pasta. Así queda la consistencia, se puede trabajar perfectamente con la espátula, no se cae y si están pensando usar esta pasta con stencils, no lo recomiendo. Se puede usar, pero no quedan las figuras con todo detalle y a veces ni siquiera quedan bien. Esta pasta está pensada para crear texturas,
o para usar imitando la nieve. Les dejo con 2 ejemplos de cómo yo la utilizo. Espero sean útiles. Y esta es una forma de crear textura usando la pasta papel. Espero que esta idea les guste.
Y así queda el tag donde he usado la pasta papel imitando nieve con un poco de purpurina que pueden encontrar en la zona de decoración de uñas en cualquier bazar. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que esta pasta les resulte útil para sus proyectos. Si les ha gustado, regálenme un dedito arriba, compartan con gente creativa y si les gusta el contenido del canal, les invito a suscribirse. Muchas gracias por la compañía, me despido por hoy con la esperanza de un nuevo encuentro. Chao.